Josep María Francás. Josep María, muy buenas tardes ya, que ya son las 12. Muy buenas tardes. Sí, es un tema que no es nuevo esto, o sea, ahora parece que es nuevo, pero no es nuevo. Me refiero al tema de Canet, el tema de la lengua, etcétera. Ni siquiera es casual esto. En su momento, y estoy hablando de cuando Pujol accede al poder, ya lo que se diseña es un plan de la batalla lingüística. ¿Por qué? Porque se considera que en aquel momento yo creo que casi nadie sabía tan poca historia como para pensarse que Cataluña era un reino de la época de Adán y Eva, con lo cual lo único que tenía diferencial realmente era la lengua. Con lo cual se pretende hacer toda la diferenciación a partir de la lengua y se diseña ir ganando las batallas a partir de la lengua. De hecho, ahora mismo hemos vuelto al mismo punto. Yo, en las últimas entrevistas que he hecho de gente en Cataluña que está afectada por el tema de Prusés, me decían que hace tiempo que el Prusés ha disminuido, no la intencionalidad, sino la fuerza, porque lo iban a sustituir temporalmente por la batalla de la lengua otra vez, hasta que vuelvan a atacar con el tema de la independencia, de toda la historia. Pero es un tema absolutamente recurrente. ¿Cuál es el gran problema de esto, el desenfoque? Pues el desenfoque es muy fácil, que mientras mucha gente considera que las lenguas son positivas y cuantas más sepas mejor, hay quien considera que una tiene que quitar a la otra. Y el problema de Cataluña no es que defienda el catalán, que me parece muy bien, porque eso es lo que me ha educado a mí. El problema es que parece que el catalán tiene que ser frente al castellano. Entonces, cuando organizas una batalla de unos contra otros es cuando tienes un problema, sobre todo en el siglo XXI. El hombre de Cormañón en general se pegaba con el de al lado, para la misma caza o para la misma lo que sea. Pero ahora mismo no toca hacer eso. ¿Y dónde en ese diseño de atacar con la lengua, cómo empieza? Pues por un asunto muy simple, por la ley de normalización lingüística, que consigue meter un concepto nuevo de lengua, que es la lengua propia, con lo cual la que no es propia es impropia, se supone, y como Cataluña solo hay una propia, la no impropia será la otra. Y eso ya se lo traga todo el mundo, lengua propia. Y lo segundo es lengua vehicular. Si hay una lengua vehicular en la enseñanza, es que el resto no son vehiculares. Con lo cual, con esas dos pequeñas trampas, pues todo el mundo tragó. Todo el mundo tragó es un decir, porque algunos no tragaron. Y aquí hay un personaje cerca tuyo, que es Julio, que no tragó. Yo tampoco, y así acabamos fuera del PP de Cataluña. Con una patada acabamos bastante lejos. Pero todo eso entonces se pretendió llevar al defensor del pueblo, el cual estaba absolutamente de acuerdo, y lo movió bastante un tal Alejo Vidal Cuadras, que reconoceréis muy bien, que de la misma patada también acabó fuera. Y cuando el defensor estaba dispuesto a hacer algo, alguien, se supone que de algún partido político muy cercano al que nos habían echado, es decir, del PP, le dijo que quieto, chaval, no muevas ficha. Entonces el defensor del pueblo no hizo el recurso de inconstitucionalidad, con lo cual nos hemos tragado legislativamente lo que es lengua propia frente a impropia y lo que es lengua vehicular frente a no lengua vehicular. Lo ha acabado de rematar el PSOE de Sánchez ahora, quitando el concepto lengua vehicular ya para el castellano, que todos dicen, no, si eso no importa nada. Claro, no importa nada porque ya has ganado la batallita. O sea, esas son batallas que tarde o temprano se pagan judicialmente. Sí, los ataques de uno y la inacción de otros, pues que al final se pague, lo estamos viendo hoy muy claramente en Cataluña y en otras muchas comunidades autónomas, que esta no es la única ni muchísimo menos. Julio Ariza, por alusiones. No, como lo hemos vivido, sí. es un asunto que hemos vivido en nuestro mismo pellejo. Da para varios programas esto, si quisiéramos. Ahí en el fondo es lo mismo, son actitudes personales. Es decir, son gentes que aparentemente van de flors i violes, que tots molt bonic i som tots molt generosos i molt solidaris i molt tal i molt qual, y están pegando unas patadas en la boca a la gente. Es decir, es una sociedad que ha asumido la incoherencia completa dentro de sí misma, el fanatismo, el estilo nazi de actuar, se lo ha comido con patatas fritas y además le ha dado igual que se lo hayan aplicado con carácter de absoluto odio al vecino de al lado. O sea, les ha importado un bledo. O sea, es impresionante. Es decir, la violencia psicológica ejercida en Cataluña desde que yo tengo uso de razón en Cataluña y José María y yo estábamos en ese momento juntos allí, la verdad es que no, era incomprensible. Pero estoy hablando de los católicos. O sea, la gente más de misa diaria, de tal, no sé cuántos. O sea, no han puesto un pero al avance del nacionalismo, al avance del fascismo allí. No han puesto un pero.
Y esa es una sociedad que se comporta de manera fascista completamente. Es decir, a nosotros nos excluyeron en ese momento de cualquier actividad pública. Y si tenías, como era mi caso, un despacho de abogados y trabajabas como abogado, olvida de tener un cliente. O sea, era imposible. Era imposible, porque es decir, o estabas dentro del sistema, de su sistema, con Pujol estoy hablando, o ya te podías marchar a casa. Pero yo lo dije ayer aquí y lo repito hoy, con vosotros que no estabais ayer. Es decir, que le pregunten a Juan Carlos I y a Jordi Pujol, que tenían el mismo testaferro en Suiza, que se llamaba Gianfranco Arturo Fasana. ¿Por qué el Estado español es el gran responsable de que se haya permitido en Cataluña el avance del totalitarismo? Y los penalizados, como siempre, no eran los hijos de la burguesía que iban al colegio suizo, al colegio alemán, al liceo francés, al British Council. No, esos tranquilos, porque esos siguen yendo a esos colegios. Los de Pujol, por ejemplo. Por ejemplo, los de Jordi Pujol. Los de Montilla, por ejemplo. Los de Montilla, los de Artur Mas, los tal. No iban a ningún colegio público de estos de 24 horas en catalán, porque ellos saben muy bien que esos niños o saben bien español, o conocen bien el español, o no tienen futuro. Pero yo lo que me interesa, que creo que es importante hablar, es que hay de toda la batalla idiomática en Cataluña, hay un intento de cristalizarla científicamente. Entonces se habla de un dogma que es la inmersión lingüística. El segundo dogma es que ha funcionado perfectamente, que no ha dividido la sociedad y que hace que el producto sea el perfecto conocimiento del castellano y catalán. La última parte ya no discuto con nadie, basta con escuchar a los diputados que hay en el Parlamento Nacional catalanes para saber si dominan perfectamente el catalán y castellano, porque el castellano no lo dominan en absoluto, traducen todo el rato y meten la pata como pueden, con lo cual, esto, si quieren discutirlo, que lo discutan ellos, pero tendrán problemas para seguir una conversación. Y lo primero, la inmersión lingüística, la definición de inmersión lingüística es muy fácil, la has explicado tú hace un segundo sin querer. Tú mandabas tus hijos a Inglaterra, supongo que no hablar castellano, sino a Inglaterra para que hablaran inglés en la televisión, en la radio, por la noche, al mediodía, con el médico, con todo el mundo. Eso es inmersión. Lo demás no es inmersión, lo demás es un inventón. Entonces, el hecho de que un chico / chica esté 6 horas oyendo un idioma que en su casa no oye, no es inmersión. Es un invento para que domine 2 idiomas o para que aprenda 2 idiomas. Con lo cual, no depende de que las 6 horas sean en el mismo idioma. No depende de nada. Depende de que le leguen 2 tipos de idiomas a una edad temprana, perdón, 2 tipos de idiomas, no, 2 idiomas a una edad temprana y los acabará dominando. Y si legaran 5, probablemente la mayoría los acabarían dominando bastante, no sé si dominando, pero entendiendo y moviéndose, si son edad temprana. Si lo pones en un asilo de ancianos, probablemente tengamos un problema, incluso con uno nuevo. Yo al menos ya no me siento capaz. Ese es el gran dogma. Y el otro es, que esta mañana también lo decían, ¿no? Las pruebas PISA dicen que, las pruebas PISA no dicen nada de idiomas, pero no es verdad que los niños en Cataluña saquen las mismas notas o dominen los 2 idiomas, simplemente porque los exámenes que se hacen trampas. Y si alguien no se lo quiere creer, que pregunte a los que llevan esto y se lo explicarán. O sea, hacen trampas para que parezca eso, porque es evidente que no funciona así. Eso es tan claro como el agua, pero a base de engañar. Y ayer me hizo mucha gracia una entrevista, un comentario en televisión, que no lo dije porque me pareció que ayer no tocaba, pero hoy sí. Esta chica que ya tuvo problemas con Rocío Monasterio sobre si Vox era extrema derecha o no en una pregunta, no me acuerdo cómo se llama, es una chica directora de un diario, del diario ese de extrema izquierda, de Robles y compañía, no me acuerdo, del entorno del público. El argumento fue muy bueno, porque dijo, claro, es que dijo en Dinamarca me parece que son 5 millones, ¿no? ¿De qué? Los daneses. Sí. Entonces dijo, claro, son igual o menos que en Cataluña. Imaginaos que en Dinamarca alguien impusiera ahora que el 25% tuviera que ser en alemán o en italiano, no sé qué. ¿No se enfadarían? Claro, si esta señora tiene en la cabeza esto de comparar España, Cataluña dentro de España, con Dinamarca y los alemanes o los franceses o los chinos, es que tiene un problema mental difícilmente de superar. Como no es tonta, porque pone verbos, pone verbios, pone sujetos, pone predicados, o sea, que escribe, habla bien, se entiende, ¿no? Quiere decir que tiene mala leche.